El welcome, la primera llamada al cliente. Introducción a la gestión de leads. Cada día, los leads llegan automáticamente a nuestro sistema y son asignados por el team leader a los diferentes gestores hipotecarios. Es responsabilidad de cada gestor revisar los leads asignados y contactar al cliente en un plazo máximo de 24 horas. Para ver los leads que tienes asignados, en la barra superior de Internet accede a Odoo en la siguiente dirección: erp.somosfinance.es. Introduce tus credenciales de acceso. Luego, accede al menú superior izquierda y del desplegable selecciona CRM. Verás el flujo de oportunidades organizado por etapas. Todos los leads no gestionados estarán en pendiente contacto. Haz clic sobre la tarjeta de la oportunidad para acceder a la información del lead. Una vez dentro del lead, revisa lo siguiente. En la pestaña Notas internas, podrás revisar si el asesor inmobiliario ha escrito alguna información relevante para la gestión de la operación. En la pestaña Datos encontrarás al ejecutivo comercial y gestor hipotecario de la operación. También podrás ver qué asesor inmobiliario ha presentado el cliente. Para acceder a los datos de contacto del asesor inmobiliario, accede en la flecha que aparece a la derecha de su nombre, y podrás comprobar su nombre, email, teléfono, inmobiliaria a la que pertenece, y todos sus datos. Para volver al lead, en la parte superior, pincha en el nombre de la oportunidad, y volverás a la pantalla inicial del lead, donde podrás empezar a gestionarlo. El welcome o asesoramiento es la primera llamada al cliente. Es un momento clave. Es la primera impresión real que el cliente tendrá de ti como gestor y de Somos Finance como marca. Por eso, esta llamada debe estar cuidadosamente planificada y ejecutada con profesionalidad. El cliente debe sentir que habla con una oficina central, sólida y profesional, no con un agente freelance o una empresa improvisada. Somos Finance debe proyectar confianza, organización y compromiso desde el primer minuto. Canal de comunicación. La llamada debe realizarse exclusivamente a través de la centralita 3CX. Puedes usar la app 3CX instalada en el móvil de empresa, o bien desde el ordenador con auriculares, a través del navegador o la app de escritorio. Nunca se debe llamar desde teléfonos personales o sin utilizar el sistema centralizado. Realiza la llamada en un ambiente silencioso y sin interrupciones. Obligatorio usar auriculares para garantizar la calidad del sonido y proteger la privacidad del cliente. No se debe llamar desde espacios comunes ruidosos donde el cliente puede que tenga interferencias y poca intimidad, en la calle en la que pueden escucharse ruidos desagradables y poco profesionales como tráfico, ambulancias, motocicletas o fenómenos atmosféricos como el viento, ni en el coche donde se dificultará la concentración y la toma de datos. Es fundamental mantener estas normas. Tipo de lenguaje y tono. Durante la primera llamada con el cliente, es clave aplicar ciertas habilidades que marcarán la diferencia en su experiencia. Primero, practica la escucha activa. Deja que el cliente se exprese, no interrumpas, y toma nota de los datos más relevantes. Muestra empatía. Comprende su situación, y hazle sentir que está en buenas manos. Tu tono debe transmitir calma y profesionalidad. Comunica con claridad. Explica de forma sencilla quiénes somos y cómo vamos a ayudarle con su operación hipotecaria. Lleva el control del discurso. Guía la conversación con estructura. Evita desvíos innecesarios y mantén la llamada dentro de un tiempo razonable. Y por último, gestiona bien las expectativas. Informa de los próximos pasos y cuándo volverás a contactar. Esto genera confianza y orden en la relación con el cliente. Una buena llamada comienza con profesionalidad, empatía y estructura. El tono y el lenguaje que usamos en la primera llamada con el cliente marcan una gran diferencia. Utiliza siempre un tono cercano, profesional y amable. Habla con seguridad, pero sin parecer agresivo o invasivo.
Exprésate de forma clara, pausada y sin tecnicismos innecesarios. Recuerda que el cliente no tiene por qué conocer el lenguaje financiero o hipotecario. Utiliza siempre un lenguaje positivo. Evita expresiones negativas, juicios personales o suposiciones sobre su situación. Y lo más importante, transmite que estás aquí para ayudarle, no para venderle nada. El cliente debe sentir que está hablando con alguien que entiende su situación y le va a acompañar durante todo el proceso, no con un comercial al uso. En Somos Finance, construimos relaciones de confianza desde el primer minuto. Y el lenguaje es nuestra primera herramienta para lograrlo. En este vídeo veremos cómo realizar correctamente la primera llamada a un cliente desde el CRM de Odoo, cumpliendo con cada paso clave para asegurar una gestión profesional y ordenada. Primero, accede al módulo CRM desde el menú principal de Odoo. Aquí verás todos los leads clasificados por etapa. Localiza los que estén en la columna pendiente contactar. Haz clic sobre la tarjeta del lead que vas a gestionar. Revisa su número de teléfono, visible directamente en la pantalla inicial. A continuación, revisa la pestaña de notas internas, donde puede haber información importante proporcionada por el asesor inmobiliario. Y no olvides identificar al asesor inmobiliario o colaborador que ha presentado al cliente. Esto te dará contexto para la llamada. Gestión de actividades llamada Welcome. Ahora vamos al panel de actividades, ubicado en la parte derecha de la pantalla. La primera tarea es la actividad Welcome. Lee con atención las instrucciones. Realiza la llamada a través de 3CX, asegurándote de que se grabe. Preséntate siguiendo la fórmula indicada. Permite que el cliente explique su caso, y toma nota de sus explicaciones en la pestaña de notas internas. Y en el momento de solicitar sus datos personales, lee la frase de protección de datos indicada en el texto de la actividad programada. Alta de ficha de asesoramiento hipotecario. Una vez leída la protección de datos, pulsa el botón Crear a hipotecario, situado en la parte superior izquierda de la pantalla. Se abrirá una ficha que debes completar durante la conversación con el cliente. ¿Qué es el espacio asesoramiento hipotecario? Cuando hayas pulsado el botón de Crear asesoramiento, se abrirá una pantalla que será el espacio que utilizarás para gestionar todo el proceso hipotecario del cliente. En el espacio superior verás el nombre de la oportunidad o lead al que pertenece este asesoramiento. Y podrás acceder al mismo en la flecha de la derecha a la altura del nombre. Analicemos a continuación. Cada apartado de la pantalla se organiza en dos partes. La zona central con pestañas que dividen diferentes secciones de toma de datos de la operación. Y el panel de actividades situado a la parte derecha, donde encontraremos la sucesión de actividades que deberemos ir realizando para gestionar la hipoteca a lo largo de todo el proceso. Como hemos dicho, en la parte principal encontrarás diferentes pestañas secciones, que analizamos a continuación. La ficha de asesoramiento para la toma inicial de datos durante la llamada Welcome, la veremos en mayor detalle en breve. En la parte superior hay diferentes recursos externos, como es la calculadora hipotecaria, el comparador hipotecarios y la calculadora de honorarios que iremos utilizando durante el proceso. Solicitud, pestaña con datos muy importantes de la operación como los honorarios del cliente, el resultado de la calculadora, el contrato firmado, el estado de la operación y el mes previsto de firma. La pestaña Inmueble, donde deberás informar de todos los datos identificativos del inmueble, como los datos registrales, catastro, valor de referencia, etc. Sección Documentación, en la que informarás sobre la recepción de la documentación del cliente y gestionarás la revisión de los datos que el cliente nos facilitó en la primera llamada. En la sección Bancos darás de alta cada uno de los bancos a los que se ha solicitado la hipoteca e irás informando sobre el resultado de la sanción y las condiciones de aprobación y el resultado de cada uno. La pestaña Avalistas solamente se utilizará en caso de tener que dar de alta esta figura en la operación. En la sección Firma recogerás todos los datos referentes a la firma del acta previa y la firma de la hipoteca. Oficial, notario, fecha. Préstamo personal es la pestaña donde recogerás los datos de posibles préstamos adicionales que gestiones junto con la hipoteca.
La sección Notas internas es muy relevante, ya que en ella irás anotando cada contacto con el cliente, banco, inmobiliaria relevante, las informaciones importantes y hechos que vayan sucediendo durante todo el proceso. El formato de las notas será el siguiente: fecha, nombre del gestor que escribe y comentario. Cada nueva anotación se realizará en la parte superior, para poder localizar con agilidad las más nuevas. La ficha de asesoramiento es el lugar donde tomarás nota detallada y estructurada de todos los datos del cliente y de la operación que el interesado te vaya indicando en la primera llamada. Completa los datos por orden y en primer lugar agrega a los titulares, uno por uno. Crear titular, escribe el nombre y apellidos y pulsa en crear y editar. Se abrirá la ficha del cliente y completa todos los datos requeridos, su dirección postal, su DNI que deberá tener el prefijo ES, la fecha de nacimiento, su cargo en la empresa, aunque es un dato no imprescindible, el teléfono aparecerá en ocasiones cumplimentado dado que arrastra la información del lead, y el email campo etiqueta solo deberás cumplimentarlo cuando se trate de un cliente de Varimon. Una vez recogidos los datos, pincha en guardar y cerrar. En la siguiente pantalla algunos datos se cumplimentan automáticamente, estarán en gris, el resto deberás informarlos. Es fundamental no saltarse campos, puesto que estos datos se grabarán como perfil de la operación, y se estructurarán en el informe que después enviarás a los bancos para solicitar la hipoteca. Ten especial atención a los datos laborales, régimen de trabajo, tipo de contrato, ingresos mensuales, número de pagas, etc. El campo ingresos medios mensuales se calcula automáticamente sumando los ingresos mensuales del trabajo y otros ingresos que hayas indicado. Ten en cuenta que en los ingresos mensuales debes informar de la cifra prorrateada media en función del número de pagas. Si el cliente te indica que su nómina es de 1.200 y que percibe 14 pagas al año, debes hacer el cálculo de 1.200 por 14 entre 12 y cumplimentar en los ingresos mensuales con la cifra de 1.400 euros. El siguiente apartado son los préstamos que ya tiene vigentes y el ITP de la operación. Guardar y cerrar. En la siguiente pantalla cumplimenta tipo y situación del inmueble, si es una vivienda protegida o libre, si es usada o nueva. Este hecho influirá en el cálculo de los gastos de la compra. En la sección datos de la operación cumplimentarás informaciones como tipo de préstamo, el destino de los fondos, el precio de compra. Los gastos de la operación se calculan de forma automática una vez que has informado del precio de compra, el importe del préstamo solicitado, el plazo, la cuota, que la podrás calcular en el enlace calculadora hipotecario. Del el tipo de hipoteca que prefiere el cliente y los datos de las arras en caso de que se hayan firmado. La siguiente sección fiscalidad calcula automáticamente el importe de los impuestos de la operación. En los gastos deberás informar la sección honorarios, 3.000 euros de media, lo que te permitirá tener en cuenta todos los gastos de la operación para informar al cliente de los ahorros necesarios que debe aportar. Pueden ocurrir dos situaciones durante el asesoramiento. 1. El cliente ya tiene la casa escogida y lo que quiere averiguar es la viabilidad de su operación. 2. El cliente no tiene una casa elegida y lo que quiere saber es hasta qué importe de compra puede llegar. En cada caso gestionaremos de forma distinta el asesoramiento. En el primer caso tienes que informar del precio, los ahorros del cliente y calcular con el botón el importe necesario de hipoteca y el plazo máximo. Calcular en el recurso externo de calculadora hipotecaria la cuota resultante para este importe, plazo y con una media de interés del 2,5%. La cuota resultante la tienes que incluir en el asesoramiento. Si en la parte inferior donde indica viabilidad la tasa de esfuerzo es menor al 40%, la operación será viable. Si este ratio es superior es posible que no sea viable, y sea necesario solicitar un menor importe de hipoteca, o buscar un aval sólido y con ingresos que esté dispuesto a incluirse en la operación. En el segundo caso calcularemos el 35% de los ingresos mensuales, y de la cifra que nos dé, hemos de restar los gastos mensuales. El resultado será el importe máximo de la cuota de la nueva hipoteca, y la informaremos en el asesoramiento. Calcularás el plazo máximo con el botón, y con el recurso externo del simulador hipotecario, informarás de plazo, cuota y tipo de interés, 2,50%, para calcular el importe de la hipoteca. Ese importe deberás incluirlo en el apartado correspondiente del asesoramiento,
Una vez que sabemos el importe máximo de la hipoteca, sumando los ahorros y restando los gastos de la compra, nos dará una cifra que será aproximadamente el importe máximo de compra al que puede aspirar el cliente. Dado que en el cálculo no hemos tenido en cuenta el ITP en los gastos, ya que se calcula automáticamente cuando el sistema tiene informado el precio de compra, una vez que informes de un precio de compra, los gastos subirán, y por ello tendrás que ajustar el precio de compra. Cuando completes los datos, observa al final la sección de viabilidad, donde encontrarás algunos indicadores clave para determinar si la operación es viable: tasa de endeudamiento, porcentaje de financiación a antigüedad del trabajo y años de vida laboral. Estos te ayudarán a valorar la viabilidad de la operación y poder comentar con el cliente tu punto de vista en cuanto a la dificultad de conseguir su hipoteca. Si el cliente cuenta con avalistas, deberás incluirlos en la sección final. 5. Añadir detalles en notas internas. Después de realizar el asesoramiento, accede a la pestaña Notas internas para registrar comentarios importantes que no hayas podido incluir en la ficha. Ejemplo: 14 de abril de 2025. Juana, cliente de perfil solvente y estabilidad laboral. Aporta 40.000 euros a la operación que le prestará su madre. Nos solicita los servicios de nuestro abogado para preparar el documento de préstamo. Escribe siempre las notas con esta estructura: fecha, nombre del gestor y comentario. La nota más reciente debe ir siempre en la parte superior para poder leer de forma más práctica lo más reciente. Guarda en la nube cualquier cambio. En la parte izquierda del asesoramiento hipotecario, encontrarás el panel de actividades. En el encabezamiento están todas las acciones que puedes programar manualmente: enviar un correo, un WhatsApp, programar una actividad o registrar una nota. Más abajo puedes ver la sucesión de actividades que tienes que ir haciendo. A medida que las vayas dando por hechas, aparecerán las siguientes, la más nueva siempre arriba. Los elementos de la actividad son: el gestor asignado, la fecha de realización, el nombre de la actividad, las instrucciones y abajo el panel para marcar como hecho. Lee atentamente las instrucciones y realízalas. Por ejemplo, aquí nos pide que enviemos un WhatsApp. Deberás ir a la opción WhatsApp del encabezamiento y en la sección plantilla informar de la plantilla que sale en las instrucciones. Fíjate que el teléfono aparece automáticamente según el destinatario programado para este mensaje, y en texto libre deberás cumplimentarlo según corresponda. Revisa el texto del WhatsApp y envía. Una vez enviado aparecerá más abajo el mensaje y se guardará en el histórico con la fecha y hora en envío. Una vez realizado, marcar como hecho y programar siguiente, y aparecerá la nueva actividad que deberás realizar. Deberás leer las instrucciones de la nueva actividad, en este caso programada para mañana, y en la fecha indicada deberás ir realizando la secuencia de tareas. En este caso, una de las tareas es enviar un correo electrónico. Para poder enviarlo, fíjate cómo la plantilla está abajo de la actividad, pulsa en vista previa, y verás cómo los destinatarios están informados por defecto. Revisa el texto y modifica si es necesario. En ocasiones el correo ya tiene algún archivo adjunto por defecto. Si no, más abajo podrás adjuntar otros archivos si lo deseas. Haz clic en enviar. Una vez enviado aparecerá en el histórico con la fecha de envío y los destinatarios. Sube de nuevo arriba del panel, marca como hecho y programar siguiente y elige la actividad que se indica en las instrucciones y luego guardar, para que aparezca una nueva actividad en el panel con la nueva fecha de realización. Finalización de la actividad Welcome. Una vez completada la llamada, vuelve al lead. Puedes hacerlo en la parte superior desde dos rutas distintas. Una vez en el lead de nuevo, marca la actividad de Welcome como hecho, esta vez solamente como hecho. Dado que ya no hay más flujo de actividades en el lead, el resto del proceso se gestionará desde el asesoramiento. Después, asocia al cliente con el nombre completo del cliente que has dado de alta en la ficha de asesoramiento. Al volver al panel del CRM, clicando en la parte superior en flujo, verás que este lead que hemos gestionado ya no aparece como pendiente contactar, sino como asesorado. ¡Listo! Has completado todo el proceso de la primera llamada. Ya puedes prepararte para valorar la viabilidad y ofrecer nuestro servicio de forma clara y convincente. Pero eso lo veremos en la siguiente sección. Recuerda que cada cliente es diferente y requiere un enfoque personalizado.
Adapta tu comunicación a sus necesidades y conocimientos. No tengas miedo de preguntar si algo no ha quedado claro. Es mejor aclarar dudas desde el principio que generar malentendidos. Finalmente, mantén la calma si el cliente se muestra frustrado o confuso. Tu paciencia y profesionalidad marcarán la diferencia. Muy bien. Terminamos este módulo, repasando los puntos esenciales. Desde el lead se hace la primera llamada y se toma notas de la situación. Luego leemos protección de datos y damos de alta el asesoramiento hipotecario. En el asesoramiento hipotecario hay dos partes diferenciadas: datos de la operación y panel de actividades. Sigue las indicaciones del flujo de actividades, es la guía de obligado cumplimiento para la gestión de la hipoteca. Cada contacto debe estar correctamente vinculado a su expediente hipotecario. Accede al lead y asócialo con el cliente que has dado de alta. Gestionar bien los contactos es construir relaciones de confianza. Sigamos avanzando juntos.